Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Binary Tech. Como pueden ver en el título del video, hoy les vengo a mostrar cómo trabajar con Codefirst y utilizar las migraciones en un proyecto Web API con C#. Bueno, sin mucho preámbulo, vamos a ver nuestro Visual Studio 2022. Tarda un poquito. Listo. Ya con nuestro Visual Studio 2022 abierto, vamos a crear un proyecto. Vamos acá arriba, que sea de tipo API. Aquí, API de .NET Core. Vamos a ponerle un nombre. Para este caso de este tutorial pondré Codefirst Migrations y vamos a elegir dónde guardarlo. Vamos al escritorio, aquí tengo, seleccionar carpeta, siguiente. No voy a tocar ninguna de esas configuraciones y le damos en crear. Muy bien, aquí sí ya se nos está cargando nuestro proyecto para que iniciemos a trabajar. Bueno, por aquí tengo yo unos pasos de lo que vamos a hacer. Primeramente vamos a instalar los paquetes necesarios de Entity Framework Core. Luego vamos a crear entidades a código con sus relaciones. No va a haber la necesidad de tocar SQL Server más que para confirmar la creación de nuestros elementos. Así que ustedes no tendrán que meterse con el código SQL. Crear la clase contexto y configurar en Program. Configurar cadena de conexión, agregar y ejecutar las migraciones. Bueno, vámonos con el primer paso, instalar los paquetes necesarios. Me voy a copiar esto de acá y entonces vamos acá a administrador de paquetes Nugget. Vamos a examinar. Pegamos lo que teníamos y le damos a buscar. Tenemos que instalar el primero. Luego debemos instalar para manejar las relaciones. El SQL Server, porque obviamente vamos a trabajar con SQL Server. Y por último el de Tools, para tener los comandos disponibles de Add Migration y el de Update Database. Bien, creo que ya están todos. Perfecto. Vamos a cerrar eso por acá. Y vamos a nuestro segundo paso, crear entidades a código con sus relaciones.
Bueno, primeramente yo voy a crear en el proyecto una nueva carpeta. Se llamará data. Entonces dentro de data voy a crear otra carpeta que se llame entidades, donde yo voy a definir mis entidades que van a representarse en mi base de datos. Voy a agregar una clase dentro de la carpeta. Esta será la clase continente. Bien. La clase continente tiene unas propiedades. Una propiedad ID. Esto se convertirá automáticamente en la clave principal, en la clave primaria en la base de datos. Y una propiedad name tipo string. Vamos a asignarle el string vacío por defecto. Vamos a crear otra entidad. Esta será país. País también tiene su ID. Y también tiene su name de la misma forma. Pero además de eso, un país pertenece a un continente. Entity Framework va a reconocer esa relación de manera automática por el nombre que yo le he puesto al campo. Y me va a crear este campo en base de datos como una llave foránea que va a apuntar hacia la tabla continentes, pero ya lo veremos. También le voy a agregar una propiedad virtual de tipo continente que puede ser nullable. Esto es ya cuando ustedes vayan a estar consultando y devolviendo data desde la API. Esto le ayuda mucho a no tener que hacer consultas de más. Simplemente consultan los países, le indican que incluya los continentes y con usted decir un país punto continente ya tiene la data de ese continente. Entonces lo vamos a continente y este señor ahora debe tener, para que la relación se conozca sin problema, una colección de países. Muy bien.
Para fines de este ejemplo solo voy a definir estas dos entidades, porque el objetivo es mostrarle cómo funciona. Creo que con estas dos entidades es más que suficiente. Muy bien, ahí definimos nuestras entidades. Veamos cuál es el paso que sigue. Crear la clase contexto y configurarla en Program. Este paso es muy importante. Aquí dentro de Data voy a crear una clase llamada contexto principal. Esta clase es la que me va a permitir a mí por así decirlo, gestionar mi base de datos. Esta clase es la que toma estas entidades que yo acabo de crear y le dice al motor de base de datos que eso van a ser tablas en la base de datos. Y también a partir de esta clase es que yo puedo consultar esa data en mi sistema. Así que vamos, debe heredar, esta clase debe heredar de la clase DBContext. Y a este señor debemos hacerle su constructor. Y dicho constructor debe tener un DB Context Options del tipo contexto principal. Pero debemos llamar al constructor de la clase padre y pasarle a Options. Listo. Ahora vamos a definir aquí debajo nuestras entidades como tablas de la siguiente manera: public divsect continente hay que agregar el using y mi tabla se va a llamar continentes en base de datos. Vamos a copiar y hacer lo mismo para la tabla países. Ahí está nuestra clase contexto principal. Debemos configurarla en el program. Nos ubicamos por acá encima. Y aquí debemos decir builder.service.add dbcontext.
context. Ok, me falta decirle de qué tipo. De contexto principal, que es la clase que es mi contexto. Entonces ahora sí aquí digo options, usamos lambda, le digo que vamos a utilizar SQL Server como motor de base de datos. Utilizamos el builder configuration.get connection string. Aquí debemos darle la cadena de conexión con la que se va a conectar a la base de datos de nuestro servidor de base de datos, valga la redundancia. Pero aún nosotros no tenemos ninguna cadena de conexión configurada, que si no me equivoco es el siguiente paso que sigue. Vamos a comprobarlo. Sí, configurar la cadena de conexión. Para esto deben irse al App Settings del proyecto. Aquí está, y agregar una nueva sección de Connection String con su cadena de conexión. Yo la voy a agregar, pero voy a ocultar mi cadena de conexión por motivos de privacidad. Para estas alturas creo que ya todo el mundo sabe cómo se conforma una cadena de conexión para SQL Server. Muy bien, aquí yo he agregado mi cadena de conexión. Regreso al prog. Voy a copiar esto, el nombre de mi cadena de conexión. Regreso al program y le digo que utilice esa cadena de conexión. Creo que con eso ya tenemos todo listo. Vamos a correr para checar que todo funcione correctamente. Esperamos un momento. Muy bien, nuestro sitio se ejecutó sin problemas. Lo detenemos y ahora vamos a lo que hace la magia en base de datos, porque hasta ahora todo esto está aquí en código. Si vamos acá a nuestro SQL Server y refrescamos, vemos que solamente tengo esta base de datos, no tengo nada más. Volvamos al proyecto, vamos a herramientas y consola de administración de paquetes. Vamos a ejecutar dos comandos. Primero, add migration. A la primera migración le voy a llamar init y enter. Me dice que está en proceso. Muy bien, fíjense que me ha creado este archivo y fíjense que en el proyecto me ha creado esta carpeta de migraciones. Este es el archivo que estamos visualizando. Estos son los queries que se van a ejecutar sobre SQL Server, van a crear la base de datos y las tablas que necesitamos.
Abro aquí mi consola nuevamente y ejecuto el siguiente comando que va a ejecutar esto sobre la base de datos, valga la redundancia. Y el comando es update database. Listo, vemos que el comando ha terminado. Ahora vamos a la base. Bueno, fíjense que aquí en el proyecto no hay nada nuevo. El comando se ejecutó y no hizo nada nuevo aquí en el proyecto. Pero vamos a la base de datos, vamos a refrescar y fíjense cómo ahora tengo esta base de datos nueva que se llama Binary Test. En mi cadena de conexión yo definí que la base de datos se iba a llamar de esa manera. Y si desplegamos tables, vemos que tenemos tres tablas. Una que va a guardar el historial de migraciones del proyecto y otra que... Y las otras dos son nuestras dos entidades que definimos allá en código C#. Primero tenemos continentes con sus columnas, su llave primaria y su nombre. Y luego tenemos países con sus tres columnas, llave primaria, nombre y continente ID como llave foránea que apunta a continentes. Y fíjense qué fácil. Por ejemplo, yo voy a volver acá, voy a ir a país y voy a agregar un campo nuevo, public string código. Ahora vuelvo acá a abrir mi consola de administración de paquetes. Voy a limpiar esto y digo add migration 2. Me dijo que ha terminado, ha creado esto, las instrucciones para crear una nueva columna sobre la tabla países. Le digo update database para que eso tenga efecto sobre la base de datos. Listo, volvamos acá, refresquemos esta base de datos y vamos a tables nuevamente, sobre países, columnas, y fíjense cómo tiene el nuevo campo código. Y así de sencillo es trabajar con CodeFirst utilizando las migraciones. Creo que hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado y te ha servido, por favor suscríbete al canal, es completamente gratis y eso me ayuda enormemente. Comparte el video si deseas. También, si deseas apoyar aún más, en la descripción del video está nuestro link de Patreon por si quieres dejar alguna pequeña donación para seguir apoyando el contenido de este canal. Hasta la próxima y bye bye.